22. Esta noche vamos a celebrar la Cena del Señor y quiero que meditemos en estos pasajes antes de venir esta noche. Normalmente hacemos esto en la mañana o en la tarde, perdón, antes de celebrarlo, pero quise hacerlo esta mañana, aparte de que los cánticos así nos guiaron esta mañana a recordar lo que hizo el Señor, lo que sufrió en Getsemaní. Lucas 22, 14 dice de esta manera: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Y Padre mío, esta mañana oramos que tu Espíritu la tome, Señor, y la aplique no solo al corazón de tu pueblo, que meditemos sobre esta cena que estableció tu Hijo, pero también aquel que está sin Cristo esta mañana. Padre mío, que les des entendimiento, que quites el corazón duro esta mañana, Padre mío, para que vengan a ti y te conozcan a ti. Da, Señor, por favor, sabiduría, da mucha gracia para poder enseñar y recibir tu palabra, porque lo pedimos en Cristo, tu Hijo. Amén. Se pueden sentar. Esta es la última Pascua que celebrará el Señor con sus discípulos. Hemos aprendido acerca del anhelo. El Señor tenía un deseo ardiente de participar en esta última Pascua con sus discípulos. Es la última. Y según versículo 15,
Entendemos, según San Juan 12, que este sería su última. En Juan 12, quiero leer, por favor, Juan 12, 23, dice, ha llegado la hora, Juan 12, 23, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel les ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Estimados hermanos, la Pascua, su cumplimiento de esta ordenanza se cumple en el sacrificio de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo en un lugar en Corintios, Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado por nosotros. Ahora regresemos a Lucas 22, por favor. Quiero notar algo antes de hacer una exposición de este texto. En Lucas 22, 15, notemos esta palabra padecer. Versículo 15 les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, antes de sufrir. Los sufrimientos o los padecimientos de los cuales habla Lucas son reales. Son reales. Hemos estado aprendiendo, ¿verdad?, acerca de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero, estimado oyente, no hay libro, no hay película, no hay nada que nos pueda en realidad dar a entender los sufrimientos, los padecimientos que sufre nuestro Señor Jesús. Tenemos la Escritura, ¿verdad? Tenemos el Antiguo Testamento. Tenemos aún, estimados oyentes, los apóstoles que nos han dado una explicación de los sufrimientos. Tenemos a Jesús mismo, el cual nos habla de esto. Pero, estimado oyente, la Escritura de antemano anunció los sufrimientos por la boca de los profetas. Por ejemplo, si sus sufrimientos son reales, su muerte es real. Pero también la resurrección es real. Todo es real. Y por eso encontramos esto, y quiero leer, es nada más un pasaje del antiguo texto que nos anuncia los sufrimientos de nuestro Salvador en Isaías 53. Isaías 53, ahí Isaías no solo nos habla de los sufrimientos de Jesús, pero también nos dice la razón. Claro, nos anuncia el rechazo de Mesías, la razón por la cual fue rechazado, pero también, estimado, con ningún otro autor, con ningún otro libro nos da a entender, estimado oyente, la razón por la cual Mesías fue crucificado. Y nos da en detalle sus sufrimientos. Isaías 53, no voy a leer todo, nada más quiero aquí subrayar unos cuantos versículos. Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Versículo 4, note aquí, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Note aquí como Isaías nos da a entender esto también. Hay una obra vicaria, hay una obra, hermanos, una obra en lugar de. Nos da la razón por la cual Cristo sufre.
Nutre aquí, versículo 4, no solo lleva nuestras enfermedades, pero también sufre lo que nosotros merecíamos, los dolores de muerte. Y nosotros, dice Isaías, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto es, los judíos pudieron ver, estimado oyente, ese día que Mesías fue azotado en su cabeza, ese día que fue, estimado oyente, llevado ante el pretorio, ese día que fue crucificado, le vimos y tuvimos esta estima. Esta fue nuestra estima. Es despreciado por Dios. Dios no le estima, Dios no está en agrado con Dios, porque si fuese así, no fuese crucificado. Al contrario, al contrario. Pero porque le place al Señor Jesús dar su vida en lugar de nosotros. Es la voluntad del Padre. Recuerden que lo hemos ya estudiado. Mas en Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 7. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Versículo 8, por cárcel y juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque note versículo 9, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, note aquí, con todo, no hay razón. No hay, estimado, culpa de pecado. No hay pecado en su boca. No hay iniquidad en su corazón. No hay, estimado, rastro de nuestra caída en Adán, en él. No hay. Y aún así, la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, Jehová quiso quebrantar, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a mucho, llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y quiero leer solamente versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Primera de Pedro 1:10. La gracia destinada, la gracia determinada, la gracia anunciada a quien, a nosotros. Pero vino a causa de un costo, vino un gran costo. ¿Qué es eso, Pedro? Versículo 10. Note versículo 10. Inquirieron y diligieron, indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Estimados, nos revela Lucas, nos revela Marcos, nos revela Mateo, que son los 12 los que se reúnen con el Señor en esta última cena. Son los más cercanos a Él, excepto uno. Y Lucas y Juan nos dan a entender, parece ser, que que Judas estaba presente. Mateo y Marcos parece indicar que salió antes. Estimado oyente, esta mañana vamos a titular el establecimiento de la cena, parte número 1.
Pero hemos notado esto, la atmósfera. ¿Qué sucede en este cuarto, en este aposento? ¿Qué está sucediendo durante esta cena? Número uno, hay gran solemnidad, porque es la Pascua del Señor. El Señor mismo nos dice, está conmovido en espíritu. Su espíritu está conmovido. ¿Qué significa, José? Hay una agitación dentro de él, en su corazón, porque la muerte viene. No solo eso, no solo está conmovido porque la hora ha llegado, pero también su amigo en el cual él confía, el cual mojaba el bocado con él, le va a traicionar. Y después que Jesús menciona la traición, todos están tristes, todos están entristecidos. Mateo y Marcos escriben que la traición sucede antes de establecer la cena del Señor. Lucas la menciona después del hecho. Y el Evangelio de Juan dice que después que hubieron cenado, pero la versión en español dice mientras estaban cenando. Así que, ¿cuándo es que menciona el Señor al traidor? ¿Al principio? ¿Durante la comida o al final? Pienso yo que lo hizo más de una vez. Pienso yo que lo mencionó más de una vez. Amigos, su propio amigo en el cual él ha confiado, está a punto de traicionarle. San Juan capítulo 13. Juan 13. Voy a leer versículo 10. Y el Señor le da plena advertencia. Le da plena advertencia. Juan 13, versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aquí está la primera advertencia. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Ahora ellos, en realidad, los 11 no saben quién es. Cuando el Señor les dice, uno de vosotros me va a entregar con gran tristeza, conmovido en espíritu, Jesús les declara, uno de vosotros me va a entregar. Ellos no saben quién es, excepto uno. Y la tristeza llena también el corazón de ellos. Sigo leyendo, versículo 18, en Juan 13, 18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El cumplimiento de Salmo 41. Quiero leer ahí Salmo 41, por favor. Salmo 41 y versículo 7 al 9. Dice, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. El que cayó en cama no volverá a levantarse. Versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ahora podemos decir quizás la traición sea Ahitofel, pero se cumple una vez más, estimado oyente, en Judas. ¿Quién es ese amigo? ¿Quién es ese el cual va a traicionar al Señor Jesús? Estimado, el dolor y la tristeza esa noche se describen por esta palabra. Está conmovida o conmovido mi espíritu. La palabra compuesta, conmovido o conmover. Hay una agitación.
dentro del corazón del Señor. Otra palabra que se usa es, está turbada mi alma, porque la hora ha llegado por la traición. Y aún así, en Juan 14, 1 al 3, aún así, aunque su alma está turbada hasta la muerte, aunque su espíritu está conmovido, Jesús, estimado oyente, les promete esto a sus discípulos, 14:1. Dice, no se conmueva, no se turbe, no estéis agitados en vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, Juan 14:1. Dice, en casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré de mí mismo, para que de donde yo estoy, vosotros también estéis. Está turbada su alma. Y aún así, porque ellos también están turbados, ellos también están tristes a causa de lo que Él ha dicho. ¿Quién le va a traicionar? Y aún así, estimados, después de mostrar quién es el traidor, se dirige a estos y les dice, no se turbe vuestra alma. Ahora, quiero tomar nuestro texto ahí en San Mateo 26, por favor. Porque como hemos visto, Lucas nos dice, después de la cena, anuncia al Señor, pero Mateo y Marcos dicen antes de la cena. Mateo 26 y versículo 20, Mateo 26 y versículo 20, los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Los 12. Pero noten aquí versículo 21, mientras comían, dijo, de cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar. Es uno de ustedes. Ahora note, versículo 22, entristecidos en gran manera. Estimado gente, ¿quién es el traidor? Comenzó cada uno de ellos a decirle, cada uno. Y si leemos la cuenta de Marcos, nos dice uno por uno. Uno después del otro. Están entristecidos, estimados, pero recuerden que Judas ya había hecho pacto para traicionarle, buscaba oportunidad. Así que Judas no se puede quedar callado. Judas tiene que simular. Judas tiene, estimado, que hacerse como que está triste, pero no está triste. Toda esta conversación, todas las acciones de Judas son una mentira. Note claramente cómo la escritura nos relata esto. Versículo 22. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, y aquí, estimados, es la respuesta a todos. Se los dice a los 12. A los 12 les dice. Así que podemos decir, versículo 23, es la respuesta a los 12. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Aquí hay un problema porque todos están metiendo la mano en el plato. Es uno de esos 12. Note, versículo 24. Ahora se dirige, estimado oyente, a Judas. Este versículo 24 es una advertencia a Judas. Esto, estimado oyente, recuerden, ya está en el corazón, ya está determinado. Judas busca oportunidad para traicionarle. Esto, estimados, debía de haber hecho que Judas
Lo pensara de nuevo, que Judas, estimado oyente, lo pensara y dijera, no lo voy a hacer, no voy a traicionar al Hijo del Hombre, no lo voy a hacer, porque es una advertencia, estimado oyente, muy extrema. ¿Cuál es esa advertencia? Y te digo esto, puso el Señor esto en mi corazón esta mañana, porque tú, al igual que Judas, escuchas las advertencias de Dios contra ti y no obedeces el Evangelio. Quizás usas por excusa la soberanía de Dios, la cual predicamos, la cual creemos. Pero eso, estimado oyente, no es excusa para no venir a Dios. La advertencia, al igual que a Judas, que si mueres en tus pecados, ay de ti. Claro, para Judas es peor. Pero Jesús le advierte, versículo 24, note aquí vemos dos cosas en versículo 24, Mateo 26, 24, el decreto de Dios y la responsabilidad de Judas, ambos mano a mano. Esto, amigos, debía de ser como un tropiezo para Judas, un alto. Para ahí, Judas, no vayas más de ahí. Para ahí, alto, alto, alto. ¿Y cuántos altos ha puesto Dios en tu vida? ¿Cuántas advertencias, cuántas señales ha dado Dios en tu vida? Para ahí, oh hombre, para ahí, oh mujer. Jesús le da una advertencia muy solemne. Acerca del castigo, acerca de la severidad del castigo y acerca de la eternidad. Versículo 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va. Es manera de decir, voy el camino de toda la tierra. El Hijo del Hombre va a morir. Versículo 24. Como está escrito de él, según las Escrituras, lo que hemos leído. Pero note lo que nos revela San Lucas. San Lucas. Una vez, guarde el lugar ahí en Mateo. Versículo 22, Lucas 22, 22. Dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va. Pero note aquí, según lo que está horizonte determinado. La muerte de Jesús no fue determinada por el hombre. La muerte del Hijo de Dios, estimado oyente, fue según el consejo y decreto del solo soberano. Esa palabra determinación nos da a entender esto. Dios marcó los límites. Dios marcó, amigos, el tiempo. Dios marcó el día. Dios marcó todo esto. El Hijo del Hombre va según está determinado. Así como Dios ha determinado, ha prefijado Dios los límites de tu habitación. ¿Dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde escuchas el Evangelio? Dios ha predeterminado eso también. ¿Para qué? Para que busques a Dios. Dios ha prefijado eso. Hechos 10. En Hechos capítulo 10. Esta mañana te levantaste, dijiste, vamos al templo, vamos a la iglesia.
Es Dios el que te ha traído esta mañana. Ahora, estimado oyente, sea para tu salvación, sea para tu perdición, en todo Dios será glorificado. No tienes que irte de este auditorio sin tener un encuentro con Dios. No tienes que salir. Conociendo de antemano, conociendo lo que te espera si mueres sin Dios, yo no saldría de esta puerta sin primero hacer cuentas con Dios. Hechos 10:42. Aquí se usa esa palabra, y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que Él es, que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A Cristo Dios le ha puesto por juez de vivos y los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. La palabra aquí que Dios ha puesto es la misma palabra que encontramos determinado. Dios ha puesto su Hijo. Dios ha exaltado su Hijo como el único Salvador. Y lo que cité hace rato en Hechos 17, ¿por qué estás aquí esta mañana? Porque no resides quizás en Arabia, África, en un lugar musulmán donde no escucharás el Evangelio. Dice Hechos 17, versículo 26, y de una sangre ha hecho a todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Note, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Puedo decir de esta manera, soy mexicano porque así Dios lo dispuso. Amén. Así lo quiso Dios. Determinó que nosotros habitásemos en Estados Unidos, que hoy escucharas el Evangelio. ¿Para qué, José? ¿Por qué? Versículo 27. Y eso siempre ha sido una gran bendición a mi alma. Claro, no limito a Dios. Dios pudo haberme alcanzado allí en México, en Linares, porque Dios es Dios, Dios es soberano. Pero, estimado oyente, pienso yo, la razón por la cual me trajo Dios a Estados Unidos para escuchar el glorioso evangelio de su Hijo Jesús. Yo no lo sabía. Yo no lo conocía, yo me burlaba de Dios, yo me burlaba, estimado oyente, de los aleluyas. Pero un día un amigo me invitó a la casa de Dios y Dios hizo el cambio. Y por eso dice versículo 27, ote aquí, el decreto de Dios, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Este anuncio, cuando Jesús le dice a Judas, una vez más ahí en Mateo, le dice a Judas, está determinado que el Hijo, las Escrituras lo han profetizado, el Padre lo ha predeterminado, pero ay de ti, Judas, ay de ti. ¿Por qué, estimado oyente? Sí, claro, es el propósito divino, pero note aquí la advertencia solemne. Versículo 24. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Al igual de ti esta mañana, ay de ti si mueres sin
sin Cristo. Ay de ti. Ay de ti. Note lo que dice versículo 24. Un famoso predicador hablaba de ciertas escenas, una vez más son su imaginación, de qué sucede de almas que están en el infierno. Y tomó ese texto de Lucas cuando habla del hombre rico y de Lázaro. Y ahí expuso, dice, me imagino Juan o Herodes con la cabeza de Juan, diciendo, quítamela, 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 quítamela. ¡Oh, quítame la cabeza! Pero la cabeza de Juan no está en el infierno. Dice el predicador, está en su mente. Porque Abraham le dice, acuérdate. Y aquí dice, puedo ver a Judas también. Quítamela, 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 quítamela. La sangre, la sangre, la sangre. He traicionado a sangre inocente. Quítamela, quítamela. Pero la sangre de Jesús no está en el infierno tampoco. Pero está en su mente. Y así tú también, estimado oyente. Oh, una vez más. Puede haber más elocuencia, puede haber mejor expositor, puede haber mejor predicador, puede haber mejor idioma, pero no es lo que necesitas, estimado oyente. Esta mañana necesitas el arrepentimiento que viene de Dios, necesitas clamar a Dios. Que no sea tu fin clamar también del pozo del abismo. Oh, predícame, 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 predícame. Porque no hay salvación en el infierno. Dice Jesús en Mateo 26, 24. Bueno, le fuera a ese hombre no haber nacido. Uno por uno. Marcos 14, por favor, Marcos 14, 17. Marcos 14, 17. Cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? El otro, ¿seré yo? Y el traidor no se puede quedar callado. Si no, amigos, él mismo se delataría, ¿verdad? Él mismo confesaría. El quedarse callado diría, eres tú. Pero aún después de que Jesús les dice, tú eres, como que los discípulos no pescaron. Note el versículo 20. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Regresemos a Mateo 26. Versículo 25. Uno por uno. Y aquí entonces respondiendo Judas es el último. Es el último. No puede quedarse callado. Dijo, ¿soy yo maestro? Tú lo has dicho. Pero parece ser que los discípulos no tomaron cuenta. Parece ser que se les escapó esto que Judas lo mencionó, o que Jesús lo menciona, perdón.
Porque Jesús les dice claramente, tú lo has dicho, señalando quién es el traidor. Y hay de ese hombre. Quiero leer en Hechos 1, por favor. Hechos 1. Hemos tomado el Antiguo Testamento, el libro de los Hechos, perdón, el libro de los Salmos. Hemos considerado lo que dice Jesús. Pero note Hechos 1. Hemos hablado del decreto de Dios. Dios ha predeterminado, ha prefijado, pero también la responsabilidad de Judas. Y en Hechos 1:16, por favor, dice versículo 16, Hechos 1:16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. ¿Acerca de quién? De Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, note aquí, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Campo de sangre. Mateo 26. Mateo 26. No solo la respuesta a todos ellos, versículo 23, la advertencia a Judas, Mateo 26, 24, pero en Mateo 26, 25 encontramos la respuesta a Judas. Mateo 26, 25. Tú. Eres tú. Es difícil aceptar que uno es pecador. Es muy difícil. Es imposible sin la obra del Espíritu Santo. Pero estimado oyente, si Dios ha puesto su dedo y te dice, eres tú. Cual Natán le dijo a David, tú eres el hombre. Eres tú. Dices tú, este mensaje es bueno para mi hermano, para mi hermana, para mi amiga, para mi padre, etcétera. Quizás Dios te esté hablando a ti esta mañana, a ti en persona, a ti, aquí, hoy. Tú. Solo tú sabes, solo tú conoces tu relación con Dios esta mañana. Solo tú. A nosotros los hombres nos podemos engañar unos a otros, pero no podemos engañar a Dios. Dios conoce nuestro corazón. No pretendas, no hagas pretensiones, no sigas adelante, no des otro paso. Haz cuentas con Dios hoy. Quiero leer un texto en Hechos 2, porque ahí podemos ver también no solo el decreto de Dios, pero también la responsabilidad del hombre en la muerte de Jesús. Note Hechos 2, 23. A refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis,
y por manos de inicuos crucificándole. O sea, estimado oyente, no puedes echarle la culpa a Dios. No, no, no podemos echarle la culpa a Dios. O a usarlo por excusa para no venir a Dios. El que oye el Evangelio se requiere, estimado, de ellos una respuesta al Evangelio. La última ocasión, la última escritura que quiero ver acerca de la traición, la encontramos en San Juan 13. San Juan 13. Y hemos aprendido estos pasajes, Juan 13, 14, 15, 16, 17, porque Jesús no reveló al traidor dónde iban a celebrar la cena. Se lo reveló a Juan y a Pedro, pero no al traidor. Les dio la señal: cuando veáis a un hombre cargando un cántaro con agua, a él decid. ¿Dónde, dice el maestro, dónde está el lugar donde celebraremos la Pascua, yo y mis discípulos? Un lugar conocido del discípulo y del Señor solamente. Y tenemos estas cuentas, estos que nos ha dejado el Señor de Juan 13 al 17, porque el lugar no fue revelado. Quiero leer Juan 13, ahora versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Versículo 19. Desde ahora os digo, para que suceda, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Tenía buena apariencia este Judas. ¿Quién será? ¿Seré yo? ¿Será aquel? ¿Será aquel? No sé. Pero note aquí, versículo 23, uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba en la mesa entendió por qué le dijo esto. Jesús sabe quién es, Judas sabe quién es, pero los discípulos aún no pudieron comprender hasta que fue revelado a ellos por el Espíritu Santo. Qué advertencia, qué advertencia. Estimado oyente, quiero leerte un texto a ti esta mañana. Segunda de Corintios 5. Quiero leer versículo 18. Considera esta escritura. Vamos a cerrar con esta escritura. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Esta es la palabra de reconciliación, ¿sabes? El Evangelio. Así que note aquí, versículo 20, como embajadores en nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Te digo esta mañana, en el nombre de Cristo. Dios no ruega. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Te ruego yo a ti esta mañana, en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios esta mañana. Porque, estimado oyente, tu vida es un vapor, nuestra vida es una neblina. Después de la muerte no hay esperanza si no estás en Cristo Jesús. No hay purgatorio, no hay oraciones que vas a hacer por los muertos. No hay, no hay. No, 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 no. Hoy es el día de salvación. Hoy. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Vamos a orar.